Por la mañana, las calles de la capital turquesa eran como caras blancas grises, cubriendo rascacielos de gran altura y callejones dispersos. En la calle, la gente caminaba apresuradamente, llevaba maletines baratos o empujaba recomendaciones rotas, y las líneas cansadas estaban grabadas en sus caras. La niebla se extiende, haciendo que todo esté borroso, como si hubiera un peligro invisible. Las luces de neón de la cafetería iluminaron a un grupo de personas en la esquina de la calle, que susurraron para discutir lo que le sucedió a alguien que desapareció anoche. ¿Lo escuchaste? Otra persona desapareció de la niebla, y debe ser el ojo de la niebla que lo miraba. Un hombre de mediana edad dijo con voz baja. Su compañera, una mujer con un sombrero irregular, miró rápidamente y hizo clic en la cabeza. Esas personas de alto nivel siempre lo dicen, pero mi abuela mencionó que la plaga hace 100 años, los ojos de la niebla le llevaron a miles de personas. ¿Quién fue observado por ella nunca volvería? Su voz cayó, y la multitud se dispersó un poco, dejando atrás un silencio inquietante. El motor económico de la capital niebla nunca se detiene, y el centro comercial de lujo y los barrios bajos están separados por una calle, con la gente en la parte inferior pasando como sombras, siempre con miedo a lo desconocido. La oficina de Yejin se encuentra en un edificio en el tercer piso del casco antiguo. Fuera de la ventana está la calle siempre que se agita. En la habitación, hay diseños simples, una mesa de madera brillante, una vieja silla giratoria y algunos mapas amarillos que cuelgan en la pared. Tenía 30 años y su cabello corto estaba perfectamente atascado detrás de su cerebro, sus ojos tan fríos como una piscina profunda. Estaba sentada en la mesa, volteando un trozo de papel y golpeando la mesa con los dedos, haciendo un sonido rítmico. Levantó la cabeza cuando salió la puerta y llamó a la puerta. «Adelante». Su voz estaba tranquila, sin muchos altibajos. La puerta se abrió y un hombre de mediana edad entró. Llevaba una cremallera azul marino y sus ojos estaban cubiertos de sangre. Parecía que no había estado dormido durante varios días. «Detective Yewei, soy el señor Wang, del este». Cuando dijo, su voz tembló ligeramente, como si tuviera miedo de despertar algo que no debería despertarse. «Mi hijo ha perdido la cabeza. Salió a comprar cosas hace 3 días y nunca regresó. La policía dijo que podría haberse escapado de casa, pero no lo creo. Ha tenido miedo de la niebla desde que era un niño, por lo que siempre se va a casa temprano». El señor Wang se sentó en la silla frente, sosteniendo las manos con fuerza, y sus dedos se volvieron casi blancos. Yejin hizo clic en su cabeza y le señaló que continuara. «¿Qué hilo traíste?», preguntó, sus palabras eran sencillas y elegantes. El señor Wang sacó una foto de su bolsillo y se la envió. «Esta es una escena. El callejón que fue visto la última vez siempre fue muy pesado. En la foto, había una calle estrecha con un terreno húmedo y algunas huellas borrosas». Yejin tomó la foto y la encontró con cuidado. Sus pensamientos se movieron rápidamente, y sabía que los casos perdidos en la niebla nunca fueron simples, especialmente cuando estaban a punto de tocar esas historias antiguas. «Ojo en la niebla». Ella mostró esta palabra en su corazón, pero no lo dijo. Sacó un pequeño dispositivo del cajón, que parecía un reloj antiguo con varias luces de cables intermitentes y una pequeña pantalla. Lo llamó una acera psicológica, que se adaptó a sí misma, empujando el comportamiento del centro de atención como patrón. «Déjame probarlo». Yejin dijo que puso la foto sobre la mesa y se dirigió al dispositivo. El instrumento emite un sonido bajo de zumbido, y una serie de datos comienza a mostrarse en la pantalla: longitud de ritmo, cambio de dirección, posibles reacciones de presión. El señor Wang amplió sus ojos. «¿Qué es eso?». «Escuché que los detectives tienen cosas de alta tecnología que pueden ver a través de los pensamientos de las personas». Yejin sonrió ligeramente, mostrando cierta gentileza por primera vez. «No es que puedas ver en tu mente, sino que puedes simular tu comportamiento en función de los rastros. Es más como un espejo, reflejando los posibles caminos de la mano», explicó, ajustando el instrumento. En la pantalla, apareció una animación simple, una figura virtual deambulaba por el callejón, con un ritmo rápido, y luego se detuvo de repente, como si esperara algo. «¿El señor Wang confió en qué significa eso? ¿Mi hijo conoció a un chico malo?». Yejin analizó los datos. Desde la huella, la persona perdida puede no haber caminado solo. Sus pasos no son regulares, y parece que está acechando. Es probable que sus manos sean emboscadas en la niebla y estén familiarizadas con el medio ambiente. Como dijo, sus dedos aprovecharon el teclado, y el instrumento sonó, mostrando una posible imagen de ruta. Usar esta cosa siempre la hizo sentir que había algo mal en eso, como una capa de niebla delgada en su cerebro, pero se volvió educada. Este era el arma que aprendió de las lesiones en la infancia. Cuando su padre se perdió esa vez,
prometió descubrir la verdad, sin importar cuán parcial fuera. ¿Has experimentado algo similar cuando eras niño? El señor Wan preguntó de repente, con una voz de prueba en su voz. Ye-jin quedó atónito por un momento, luego sacudió la cabeza. Todos tienen pasado, me concentro en el presente. Lo evitó, pero en el fondo, la sombra apareció nuevamente, su padre desapareció en la niebla, dejándola sola, la policía dijo que fue un accidente y que siempre sintió más enamoramiento. Este sesgo la hizo ser sensible y aislada. Ahora, necesito más detalles sobre su hijo. ¿Recientemente has sido contactado por algunas personas inusuales? Ella cambió el tema y escribió un libro. El señor Wan dudó, hay una noticia de que se unió a cierto grupo subterráneo, como una sombra gris. No estoy seguro, los vecinos lo dijeron. Dijeron que la organización controla el lado oscuro de la ciudad y puede hacer que la gente desaparezca sin ningún rastro. Los ojos de Ye-jin parpadearon. Había escuchado este nombre en algunos archivos de Chenyan. La sociedad Grey Shadow es una asociación secreta que controla el fondo de la niebla. Sus miembros nunca aparecen e informan que hay medios de alta tecnología o sobrenaturales. Ella no mostró sorpresa, solo grabó las notas. ¿Sombra gris? Ese es el viejo dicho. Pero si hay algún contacto, tenemos que tener cuidado, dijo, su voz aún tranquila. Continuaron hablando, y el señor Wan describió los hábitos diarios de su hijo. A un trabajador de oficinas ordinario le gusta dar un paseo cuando la niebla se disipa. Ye-jin escuchó que el cerebro ya había comenzado a deletrear las imágenes. Los datos en el instrumento muestran que la mano puede tener una predicción, seleccionando el movimiento denso en la niebla, lo que le recuerda el ojo en el denso de la niebla. No fue una coincidencia, pensó, pero no dijo nada. Para tranquilizar al señor Wan, ella se puso de pie y le sirvió un vaso de agua. No te preocupes, vengamos paso a paso. Iré al lugar mañana. El señor Wan hizo clic en la cabeza, se levantó y se preparó para irse. Gracias, detective Ye. Sé que hay tantas cosas ocultas en esta ciudad. Espero que puedas descubrir la verdad. Dijo que cuando la puerta estaba cerrada, la habitación volvió a silenciar. Ye-jin se sentó en la silla, mirando el lado psicológico de su escritura. Se encuentra en silencio sobre la mesa, como una pareja leal, y también le recuerda que el uso excesivo traerá ilusiones. La última vez que investigó, vio la sombra de su padre parpadeando en la niebla, pero fue una ilusión. Pero ahora, este caso parece estar cada vez más profundo. Decidió salir mañana por la mañana, ponerse un utensilio y entró nuevamente en la calle brumosa. El secreto de la niebla estaba emergiendo uno por uno, y su latido era un poco más rápido y no dejó de prepararse para el trabajo. Esta noche, ella todavía tiene información para verificar, y mañana será un día largo. Ye-jin abrió la puerta de madera de la oficina, y la mañana de la niebla todavía estaba envuelta en una capa de gris húmedo. Miró el reloj, y justo después de las 7 en punto, las multitudes en la calle comenzaron a apresurarse, como un río que nunca terminó. Ella metió su lado mental en el bolsillo de su chaqueta. El objeto parecía una caja de metal plana con una línea densa grabada en la superficie y varias luces indicadoras débiles incrustadas en el borde. Respiró hondo, y el humo goteó en su nariz con el olor húmedo, recordándole esas noches de su infancia. El callejón está ubicado en el borde del distrito este, donde los edificios están bajos y rotos, formando un vívido contraste con los rascacielos en el centro de la ciudad. Caminó por la calle principal, sus pies estables, evitando el agua en el suelo con cada paso. En el camino, un grupo de trabajadores empujó un automóvil empujado a mano lleno de productos y la limpió. Sus caras estaban cubiertas de polvo y estaban bajas y silenciosas, como si pudieran tener problemas si las echaban un vistazo. Ye-jin aceleró su ritmo y se convirtió en una pequeña pieza estrecha. La niebla aquí se volvió más densa, en espiral en el aire como un ser vivo, borrando las ruedas circundantes. Se detuvo y sacó su escritura mental, y se acercó al barro en el suelo. «Comencemos», murmuró, colocando el instrumento cerca de una serie de huellas. Las huellas eran tan puras como los rastros que se fueron apurados, con un poco de borde borrosa, lo que sugiere que la persona perdida podría estar pinchando. El instrumento emite un zumbido bajo, lo que indica que las luces parpadean, y los flujos de datos se muestran en la pantalla. El ritmo está a unos 70 cm de distancia, y el ángulo de dirección es rápido, lo que puede estar acompañado de empuje. Ye-jin se agachó y tocó el suelo con los dedos, sintiendo la humedad del suelo. Se imaginó la escena esa noche, un joven entró en la niebla y de repente se detuvo, como si algo lo detuviera. Ella ajustó el instrumento y lo extendió a los rasguños que quedaron en el otro lado, el rasguño que se parecía a la suela del zapato, a las profundidades del callejón. «Hay una emboscada aquí», dijo, y su voz resonando en la niebla.
Según los datos, la persona perdida puede ser golpeada desde el costado, y el diagrama de ruta muestra una ruta de escape de la rotonda que conduce a un callejón sin salida. Yejin se levantó y caminó por las huellas, y el instrumento se sacudió ligeramente en sus manos. Se dio cuenta de que había una puerta de hierro al final del callejón, con una luz oscura proveniente de la puerta. Ella empujó la puerta, no se movió, como si estuviera cerrada. Justo cuando se estaba centrando en el análisis, una voz vino desde atrás. ¿Qué estás jodiendo allí? Este lugar no es seguro. Yejin se dio la vuelta y vio a un hombre de mediana edad parado en la niebla. Llevaba un sombrero grasiento, una chaqueta acolchada y un pequeño carro en la mano, lleno de frutas y bienes. El hombre levantó los ojos y la miró, con un anillo en los ojos. Soy un detective privado. Yejin dijo sin rodeos, ocultando su escritura psicológica en su bolsillo. Al investigar el caso perdido de la semana pasada. ¿Eres una chica de la calle aquí? ¿O tal vez ves algo? El hombre no respondió de inmediato, empujó el auto más cerca y se detuvo frente a ella. Mi nombre es el tío Lee, vendo frutas para sobrevivir. Su voz estaba avergonzada, con un tono en la parte inferior de la calle. ¿Te falta un caso? Ese tipo de cosas suceden todos los días. La policía vino una vez y se fue. Dijo que se escapó. ¿Quién lo creyó? Yejin lo señaló y le señaló que continuara. Se dio cuenta de que había una serie de dispositivos con cremallera con la recomendación del tío Lee, que parecía amuletos baratos con símbolos borrosos grabados en ellos. ¿Qué son esos? Preguntó, tratando de acercarse. El tío Lee miró el auto recomendado y su boca se contrajo ligeramente. Oh, ¿esos? Son para la defensa humana. Si los ojos en la niebla están encendidos, nunca los volverán a ver. Mis antepasados dijeron que algo ha existido desde la peste hace 100 años, y elegiremos a esas personas solitarias. Cuando dijo, sus ojos fueron abofeteados, como si estuviera confirmando que nadie lo había escuchado en secreto. Yejin sintió que había miedo a los parches en capas escondidos en sus palabras, que era la comunidad de las personas en la parte inferior. Ella decidió probarlo. ¿Crees esas palabras? ¿O simplemente estás vendiendo cosas que son seguras para los demás? Cuando un hombre sonrió, su risa era corta y rígida. ¿Y qué pasa si lo crees o no? Esas personas en niveles altos siempre dicen que es un dicho, pero no has visto lo que he visto. El año pasado, un joven desapareció de este callejón. Una vez que la niebla se llena, perderá su sombra. Algunas personas dicen que son las sombras grises las que las follarán. Controlan el lado oscuro de la ciudad y pueden hacer que la gente se disipa como humo. Las palabras del tío Lee hicieron alerta. Ella recordó la organización mencionada por el señor Wang y dijo que los miembros usaron de alta tecnología o algunos medios sobrenaturales para operar. ¿Tienes un certificado? Tal vez se dirija a algo. Preguntó, manteniendo su lenguaje estable, haciendo que la voz sea curiosa y acercando la conversación. El tío Lee vaciló y sus manos apretaron su auto. ¿Certificado? Jaja, ¿de dónde lo conseguí? Es solo un sonido. Esos tipos de las sombras nunca muestran sus caras. Dijeron que el grupo podría controlar la niebla y convertirla en una trampa. Escuché un sonido extraño esa noche, como si algo estuviera rascando el suelo, y luego calmado. Al día siguiente, el hombre no lo vio. Hizo una pausa y miró a los ojos de Yejin. ¿Por qué tienes que preocuparte por esto? El detective tiene miedo a la muerte, ¿verdad? ¿Estás mirando por los ojos de la niebla? Yejin sintió una presión, y ella no evitó su mirada, sino que preguntó, ¿el miedo? Todos tienen algo a lo que temer. Pero es realmente importante que el miedo. ¿La sombra gris que dijiste relacionada con esos casos perdidos? ¿Alguna vez has pensado en la policía? El tío Lee sacudió la cabeza y recomendó que el auto avanzara. ¿Selección? Esos policías son lacayos de alto nivel. No les importa nuestra vida o muerte. Grey Shadow controlará todo, tal vez nos están viendo hablar en la niebla. Sus palabras hicieron que la atmósfera fuera más ajustada, y Yejin notó que la niebla parecía volverse más intensa, y las sombras a su alrededor comenzaron a distorsionarse. Tocó el lado psicológico de su bolsillo, y volvió a zumbar ligeramente, recordándole que los datos todavía estaban funcionando. Yejin trató de mantener la imagen tranquila y sintió su cabeza y cerebro ligeramente ondulados, como si apareciera una capa de niebla delgada frente a sus ojos. Este es un efecto secundario del instrumento, ella sabe que el uso a largo plazo permitirá una interacción real y al recíproco. Parpadeó e intentó concentrarse, y vio una figura borrosa en el callejón, como la silueta de su padre. Fue una ilusión,
se dijo a sí misma y respiró hondo. Tío Lee, ¿por qué no te vas aquí? Si esto es peligroso, dijo, tratando de cambiar su atención. El hombre estaba orgulloso de sus hombros. ¿Te vas? ¿A dónde ir? Los barrios marginales en la fuente están aquí. Vendo frutas, gano algo de dinero y venden varios más con esos talismanes. Tal vez algún día, me atacaré yo mismo. Pero al menos todavía estoy vivo. Su conversación continuó, y el tío Lee comenzó a compartir más rumores, diciendo que los miembros del Club Shadow podrían fingir ser gente común y establecer un juego en la fuente. Yejin escuchó, luchando contra los hilos en su cerebro, y ella hizo varias preguntas, como, ¿cómo eligen el objetivo? O, ¿tienes un símbolo específico? La respuesta del tío Lee se rompió, revelando una confianza. Incluso sacó un talismán y se lo envió, tómelo por defensa propia. No digas que no te lo recordé. Yejin tomó la cosa y sintió su toque frío. Ella le agradeció y su corazón se estaba golpeando. La ilusión volvió de nuevo, y la niebla frente a él se convirtió en el día en que su padre desapareció, borrosa y sofocante. Se estrelló la cabeza y se obligó a volver a sus sentidos. Gracias por su información. Tendré cuidado, dijo, lista para irse. El tío Lee empujó el auto y desapareció en la niebla, dejando una oración, no cabe demasiado, de lo contrario, me arrepentiré. La investigación del callejón había terminado. Yejin se volvió hacia atrás por el camino original, y su lado psicológico mostró que su mano podría haber escapado de la puerta de hierro, que estaba conectada a la carretera subterránea de la ciudad. Puso el instrumento nuevamente en su bolsillo, y su cerebro todavía estaba zumbando. En el camino a casa, pasó por una pequeña cafetería y decidió detenerse para una bebida caliente, que no era adecuada para eso. En la tienda, la gente hablaba con voz baja, pero el tema aún estaba relacionado con el caso perdido. Pidió una taza de café negro y se sentó a recordar las palabras del tío Lee. La búsqueda de la asociación Grey Shadow hizo que la investigación fuera aún más complicada. Mañana, tiene que revisar esas carreteras subterráneas, o tal vez encontrar más evidencia. Después de salir de la cafetería, la niebla estaba suelta y las calles se aclararon. Ella regresó a la oficina y ya había comenzado a planear caminar por su cerebro. Este caso es como una capa de niebla, descubriendo gradualmente, pero también trae más amenazas. Sin pensar mucho, continuó avanzando, sus pasos volvieron a ser húmedos. La noche está a punto de caer, y el secreto de la niebla parece estar esperando la próxima revelación para siempre. Cuando Yejin salió de la cafetería, la noche cubría en silencio la niebla. La luz de la calle arroja una luz borrosa en la niebla húmeda. Ella aprieta su abrigo, y su lado psicológico en su bolsillo parece una piedra pesada, ligeramente calentadora. La taza de café negro justo ahora aclaró su cerebro. Cuando recordó las palabras del tío Lee, esos episodios esporádicos sobre la sociedad de la sombra Grey perforadas en el cerebro como un ligero rayo. Ella decidió ir después del amanecer e inmediatamente rastrear el pasaje subterráneo. La puerta de hierro en el callejón es la entrada. Aunque el tío Lee no lo dijo claramente, sus ojos revelaron una advertencia. Se volvió hacia atrás por la familiar calle, sus pies susurraban en los callejones vacíos. Los bordes de la región oriental siempre se hunden primero en la oscuridad, y la niebla aquí no es solo el agua en el aire, sino que se arrastra como un ser vivo. Se convirtió en el pequeño y se detuvo frente a la puerta de hierro. La lente en la puerta parece serpenteante vasos sanguíneos, y se siente áspero y frío al tacto. Sacó un dispositivo de su bolsillo, una palanca hecha a sí misma, y lo insertó en la puerta. La puerta chirrió y apareció un gemido bajo, como protestando contra la invasión. La entrada al pasaje es estrecha, y el aire en el interior es más húmedo, trayendo un aroma de aroma. Ella ilumina la linterna, y el haz amarillo ilumina la pared de cemento, cubierta de grietas y polvo. Cuando Yejin entró, sintió la presión en el primer paso, como una babosa apretada en forma. Respiró hondo, se obligó a concentrarse y sacó su escritura psicológica de su bolsillo. El dispositivo parece una placa de metal desgastada, con varias luces rojas intermitentes en el borde, y ahora comienza a vibrar ligeramente, mostrando el flujo de datos. Está bien, comienza a trabajar, dijo suavemente, atrapando las marcas en el suelo. El instrumento zumba, y varias líneas de números y gráficos aparecen en la pantalla, mostrando posibles rutas de movimiento. Según la descripción del tío Lee, este pasaje subterráneo conecta el lado oscuro de la ciudad. Se imaginó que el joven perdido había caminado aquí, caminando rápidamente, dejando un rasguño limpio. Caminó a lo largo de la pared, y la linterna barrió una superficie irregular. De repente, la viga capturó algunas marcas, símbolos incéntricos, como ojos retorcidos y líneas no coincidentes, grabados en el cemento. Se detuvo y miró con cuidado. Esos símbolos no son como las bombillas casuales,
cada una de las cuales es precisa y profunda, como grabadas con herramientas afiladas. Yejin recordó las palabras del tío Lee: los chicos de la Sociedad de la Sombra Gray controlan el lado oscuro. Tocó el símbolo ligeramente con sus dedos, sintiendo los patrones cóncavos y convexos, como un ser vivo en movimiento. ¿Qué es esto?, murmuró, atando el instrumento al símbolo. La transmisión de datos se acelera, y la pantalla muestra la coincidencia de patrones. Estas líneas son similares al ojo en el símbolo de niebla en los vermicelli, que puede ser un marcador para la sombra. Su corazón se hundió, la niebla parecía ser más densa, y el aire a su alrededor comenzó a volverse pegajoso. Continuando hacia adelante, giró una escalera, el pasaje se redujo y varios cables rotos colgaban del techo, como las vides muertas. Escuchó un gota de agua lejos, y el ritmo era inestable, como un latido. Yejin aceleró su ritmo, y el arma vibró aún más violentamente en sus manos. Mantenga la calma, se dijo a sí misma, sintiendo un monitoreo invisible, como si alguien la estuviera mirando en la oscuridad. Miró hacia atrás y el haz de la linterna solo brilló en la pared vacía, pero no se podía quitar la sensación. Tal vez fue la advertencia del tío Lee, pensó, y no pudo evitar acelerar su respiración. En el frente, apareció un espacio más amplio, con un poco de grava y papeles viejos esparcidos en el suelo. Se detuvo e intentó descubrir los símbolos. El instrumento emite un sonido, que muestra un análisis simple. La secuencia de símbolos sugiere un mecanismo de monitoreo, que puede estar relacionado con un evento perdido. Yejin navegó y la cara del tío Lee apareció en el mar de cerebros. Nos están viendo hablar en la niebla. Ella golpeó su cabeza e intentó rechazar el sonido. Descubrió que la niebla estaba vertiendo de la profundidad del canal, como un grupo de criaturas vivientes, tragando rápidamente ningún rayo de luz. El humo se acercó a su rostro, llevaba el frío húmedo, tosió varias veces, se puso el instrumento y quería escanearlo. De repente, el dispositivo emitió una advertencia dura y la luz roja parpadeó rápidamente. Yejin se sintió mareado en su cabeza. Este fue un efecto secundario, ella sabía. Usar esto durante mucho tiempo hará la visión de la realización de la invasión, y ella se mordió los dientes y trató de mantenerla tranquila. No, ahora no es posible. Ella murmuró y ya había visto la rueda del padre, que era delgada de la niebla. Llevaba ese viejo abrigo, su rostro con el cansancio familiar ese año, y estaba parado en el pasaje lo más lejos que pudo. Jin-ye, ¿por qué sigues persiguiendo? Pantón dijo que su voz era familiar, como si estuviera saliendo de las profundidades de su memoria. Yejin dio un paso atrás, y el haz de linterna se balanceó, iluminando la cara de su padre. Sabes claramente que esto te destruirá. Pantón se acercó, su ritmo se desaceleró, y una luz extraña brilló en sus ojos. Su corazón latía más rápido, recordando que en la noche de su infancia, su padre desapareció en la niebla, dejándola sola sin dudas al respecto. Papá, esto no es cierto. Dijo en voz alta que el sonido retumbaba en el canal, y sonaba débil. Al mismo tiempo, se acerca la verdadera amenaza. Escuchó el sonido de sus pasos, que venían desde atrás, ligero y rápido, como si alguien estuviera al final. Yejin se dio la vuelta y la linterna barrió la oscuridad. Solo vio una vaga sombra, que rápidamente se escondió en la niebla. ¿Quién está ahí?, ella gritó, el instrumento vibraba violentamente en su mano, y los datos estaban en un desastre. La visión y la relación de la realidad, vio la cara de su padre y la sombra entrelazadas, como si los miembros de la sombra gris estuvieran manipulando todo con medios sobrenaturales. Sostenía una palanca con fuerza, frente a la pared con la espalda, respirando rápidamente. Muestra tu cara, no te escondas en la niebla. Sus palabras sostenían una mirada, pero también tenían miedo. El sonido de sus pasos se detuvo, y el humo se volvió más denso, casi cubriendo la línea visual. Yejin sintió una presión, como si estuviera siendo observada por ojos invisibles. Recordó al urbano diciendo que el ojo en la niebla puede ver el alma y hacer que la gente desaparezca para siempre. En este momento, se vio obligada a enfrentar las grietas en su corazón. La influencia de la infancia se propaga como una droga venenosa. ¿Vale la pena que ella haga cumplir la verdad? Los efectos secundarios del instrumento hicieron dramáticamente el fantasma, y la imagen del padre decía, detente, o serás como yo. Se estrelló la cabeza y se obligó a moverse, a tientas por la pared. De repente, un rasguño sonaba desde el lado de su cuerpo. Ella balanceó la palanca y golpeó algo. El sonido del golpe de metal sonaba, y sintió resistencia, como si hubiera golpeado a alguien o algo. La sombra se desvaneció, el sonido de los pasos fue muy lejos y la niebla comenzó a dispersar. Yejin jadeó y se apoyó contra la pared, y el instrumento finalmente se calmó. Ella a tientas y lo cerró, metiendo el dispositivo nuevamente en su bolsillo.
Su cabeza todavía estaba zumbando, y sabía que no podía quedarse más. Lentamente se retiró a la entrada, prestando atención a los símbolos en el camino y deletreando las líneas en el mar del cerebro. Las sombras grises parecen ser más profundas, y esas marcas no son solo marcas, sino parte de la trampa. Salió de la puerta de hierro y las calles de la capital turquesa regresaron a la forma familiar. Había pocos transeúntes y las luces eran tenues. Yejin respiró hondo y sintió que su cuerpo se recuperaba. Ella decidió volver a la oficina para organizar sus pensamientos primero. El precio de la investigación se está volviendo cada vez más obvio. No tiene idea de cómo comenzar a casa, y su ritmo es más pesado que cuando viene. En la noche, los secretos de la ciudad todavía están ocultos, esperando la próxima revelación. Yejin abrió la puerta de madera de la oficina, y las luces dentro de la habitación eran como ojos cansados, balanceándose ligeramente. Ella colgó su abrigo en el pantalón detrás de la puerta y se sentó en la mesa con cansancio. La oficina no es grande, llena de documentos y herramientas, y el aire está lleno del olor a tinta y polvo. Sacó su escritura mental de su bolsillo, que era como un viejo reloj, usado y algunas luces rojas eran inciertas. Lo puso sobre la mesa, respiró profundamente e intentó calmar su mente. Los símbolos en el pasaje subterráneo todavía estaban dando vueltas en su cerebro, y las líneas retorcidas eran como seres vivos, y nunca fueron olvidados. Abrió la luz de la mesa, acercó un trozo de papel y convirtió el registro del haz de la linterna en una imagen de paja. El símbolo es simplemente deslumbrante, un círculo está integrado con líneas cruzadas, y un pequeño punto en el centro es como un ojo con forma de mirada. Ella recogió la pluma y copió las marcas en el papel, sus dedos temblando ligeramente. La escritura psicológica comienza a producir un zumbido bajo, y las luces rojas se iluminan para mostrar el flujo de datos. Miró la pantalla y saltó del análisis de patrones en la parte superior, la secuencia de símbolos está relacionada con el monitoreo y puede ser una marca de sombra gris. Se mordió el labio e intentó despejar el cable. Esos símbolos no son solo visgadores aleatorios, sino que sugieren cómo las sombras grises pueden colocar una red en el lado oscuro de la ciudad, monitoreando todas las amenazas posibles. Justo cuando se centró en las fotos, le dolía la cabeza como una marea. Los efectos secundarios del instrumento se desarrollaron nuevamente, y ella sabía que este era el precio para el uso a largo plazo. El borde del vídeo comenzó a difuminar, y un grupo de nieblas se levantó de la esquina de la habitación, como una serpiente viva que se retorcía en el piso. Parpadeó e intentó disipar su visión, pero la rueda de su padre ya había aparecido de la niebla. Se paró junto a la puerta, con el viejo abrigo, con una nave a largo plazo grabada en su rostro. Jinye, ¿sigues perdiendo el tiempo? Juan dijo con voz baja, y el sonido del sonido se voló desde las profundidades de su garganta. Ella apretó los puños con fuerza, obligándose a no responder. Esto no es cierto. Ella murmuró, sintiendo su pecho endureciéndose. Los recuerdos de la infancia parpadearon. Esa noche, mi padre desapareció de la ciudad de niebla, dejándola sola para enfrentar sus preguntas que no respondieron. Ella golpeó su cabeza y sacó su atención hacia la mesa. De repente, había una carta adicional en la mesa, no había remitente en el sobre, solo un símbolo familiar, al igual que el pasaje subterráneo. Ella recogió la carta y abrió el sello. Había un papel amarillo con palabras descuidadas: la persona desaparecida no está en la oscuridad, sino bajo la sombra del alto nivel. Las élites en la capital están jugando, siguiendo sus pies, comenzando desde el antiguo almacén en el este. Después de leer, su pecho se hundió. Esta es una nueva línea que apunta a la conexión entre Grey Shadow y el alto nivel de la ciudad. Recordó el ahogamiento social, y las personas de nivel inferior creían en la transmisión, mientras que el nivel superior gastó dinero y poder para cubrir todo. Esta carta puede ser una clave, y ella decidió investigar. Se estaba haciendo tarde, por lo que agarró su abrigo y metió su instrumento de escritura mental en su bolsillo. Cuando sales de la oficina, las calles están llenas de humo, como una cortina gris que cubre toda la ciudad. Caminó por los callejones en el este, sus pies eran rápidos y sus palabras aún cantaban en el mar de su cerebro. A mitad de camino, se detuvo en la puerta de una cafetería rota. Esta es la ubicación acordada. Ella había recibido un mensaje de una persona que anteriormente se había llamado a sí mismo Shadow y tenía un sonido de la historia interna del Grey Shadow Club. Empujó la puerta, y solo había un hombre sentado en la esquina, con una gorra superior que cubría la mayor parte de su cara. «¿Estás aquí?» Jin abrió su boca, su voz baja, como si saliera de su garganta. La saludó a sentarse. Yejin abrió la silla y se sentó frente a él, mirando sobre su mano. Llevaba un anillo con pequeñas líneas grabadas en la cara del anillo, similar a esos símbolos. ¿Qué trajiste?, preguntó, yendo directamente al tema, y su idioma estaba ansioso. La foto ha empujado una foto,
que es una imagen de varias personas perdidas, y se superpone en el fondo de personajes de alto nivel en la niebla. Las sombras grises no son una sola organización subterránea. Trabajan con algunas personas en la ciudad para usar el ojo en la niebla, para manipular los corazones de las personas. Aquellos que fallan son seleccionados para mantener su poder. Mientras hablaba, sus ojos miraron a la puerta de vez en cuando, como alerta. Yejin recogió la foto y la miró con cuidado. ¿Por qué decirme?, preguntó, tratando de leer más de su expresión. Debido a que estás golpeando, te están mirando. Jin respondió, su voz se agravó. Ten cuidado, ese símbolo no es una decoración, pueden seguirla. Se puso de pie, no queriendo quedarse más tiempo. Este es mi riesgo, no pierdas dinero. Después de decir eso, se dio la vuelta, dejando a Yejin solo. Rápidamente metió la foto en su bolsillo, y su cerebro comenzó a zumbar. La escritura del lado psicológico vibra nuevamente en el bolsillo, y los efectos secundarios se agravan. Al salir de la cafetería, la niebla balanceó sus piernas como una criatura viviente, sintió una presión que estaba bajo atención, como un ojo invisible siguiéndola. Hay pocas personas en las calles, solo se puede escuchar el sonido de los autos lejanos. Ella aceleró su ritmo y escuchó los pequeños pasos viniendo desde atrás. Mirando hacia atrás, vio una vaga sombra parpadeando en la niebla. ¿Quién está ahí?, ella gritó, sosteniendo la palanca en su mano con fuerza. La sombra no respondió, sino que aceleró la velocidad. Ella comenzó a correr, y la niebla parecía volverse más densa, como una foto de prueba web para atraparla. Los conflictos internos aumentaron como una marea, y la presión de las lesiones e investigación infantil se entrelazó. «Papá, ¿por qué siempre apareces?», ella susurró, y la ilusión volvió de nuevo, y la cara de su padre apareció en la niebla. «Detente, o te destruirás», dijo la visión. Ella tiró de la cabeza e intentó concentrarse. Había un tenedor frente a ella. Se convirtió en un callejón estrecho sin señalar la trampa en el suelo. Cuando sus pies se deslizaron hacia abajo, cayó en un pozo escondido, y el piso de cemento se agrietó, como una boca esperando tragar. Jadeó de dolor cuando cayó fuertemente en su cuerpo, y su escritura psicológica cayó de su bolsillo, dando una dura advertencia. El pozo era profundo, rodeado de símbolos de sombra grises, y esas líneas parpadearon en la oscuridad. Ella se estrelló y descubrió que la salida estaba sellada por una niebla, y una figura estaba explorando desde la parte superior. «¿Tienes tanta curiosidad?», el hombre dijo, su voz fría, como la fricción de metal. Los latidos de Yejin como un tambor. Ella agarró el instrumento y se acercó al hombre. «¿De qué tienes miedo?», preguntó, tratando de retrasar el tiempo. El diálogo la mantuvo despierta, a pesar de la constante invasión de las alucinaciones. «La verdad hará que tu juego colapse». El hombre se rió, su voz retumbó en el pozo. «¿La verdad? Eso te hará desaparecer». Levantó algo, y un rayo de luz barrió, y la niebla corrió hacia el pozo como un ser vivo. Ella sintió un escalofrío y una explosión de corazón. «No puedo parar», pensó, incapaz de ayudar a dudar de su escrúpulo. La lesión de la infancia fue como un cuchillo, cortando su determinación, y la presión de la investigación la hizo sin aliento. Las sombras grises parecen ser más profundas, no solo manipulando a los engañosos, sino también usando medios sobrenaturales para manipular los corazones de las personas. Ella respiró hondo y se obligó a moverse. La palanca golpeó la pared del pozo e intentó gatear. Fuera del pozo, la niebla estaba dispersa, y finalmente subió y las calles se calmaron. El hombre había desaparecido, dejándola respirando sola. Levantó su lado mental y lo apagó, sintiéndose agotado su fuerza física. El camino de regreso a la oficina aún era largo, y ella avanzó paso a paso, respondiendo a las palabras sombrías y las líneas en la carta en su cerebro. El trance de la organización apareció gradualmente, y ella sabía que el siguiente paso sería aún más peligroso, pero no se detuvo. En la noche, los secretos de la ciudad continúan escondiéndose, esperando que descubra. Yejin abrió la puerta de madera de la oficina, y la cadena de hierro en la puerta hizo un chirrido familiar, como que se quejara de esta noche de insomnio. Se frotó los hombros, que aún estaban lastimando, y la noche anterior, el golpe la hizo sentir dolorida y no tuvo tiempo de detenerse. Entró en la habitación, cerró la puerta y colgó su abrigo en la percha rota con las manos. En la habitación, las luces todavía estaban tan tenues, y los documentos sobre la mesa estaban apilados en las colinas, y el aire estaba lleno del olor a humedad y la frialdad del metal. Se sentó en la silla, respiró hondo e intentó hacer que su corazón latiera más rápido. El escritor psicológico sobre la mesa yacía en silencio, como una cabeza de piedra olvidada, con ritmos finos grabados en la superficie y rasguños en los bordes.
Sabía que debería descansar, y no podía evitar comunicarse para recogerlo. Tan pronto como comenzó el instrumento, el pájaro bajo se levantó inmediatamente, y las luces rojas parecían advirtiéndole que no continuara. Le dolía la cabeza como una marea, se mordió los dientes e intentó ignorar la desenfoque de los bordes del vídeo. La niebla se arrastró desde la esquina de la habitación y rodeó los muebles, como un grupo de sombras grises que podían respirar. Ella parpadeó, la silueta de su padre apareció desde la niebla, con la vieja llana, sus hombros ligeramente levantados. «Jin-ye, te estás repeliendo de nuevo». La voz del padre vino de la ilusión, y la arena era familiar, como un eco excavado de las profundidades de su memoria. Estaba aturdida, sosteniendo el instrumento con fuerza con los dedos, y no quería responder, por lo que descubrió que había abierto la boca. «No me estoy rompiendo, estoy persiguiendo la respuesta». Ella dijo, su aliento sosteniendo su guardia y sus ojos mirando al fantasma. La imagen del padre se movió y caminó hacia la mesa, y las sombras se lanzaron en el archivo, borrando los símbolos. ¿Respuestas? Esas respuestas solo te harán perder, tal como lo hice en ese entonces. Dijo, extendiéndose la mano como si estuviera a punto de tocar su hombro, pero solo aire. Yejin sacudió la cabeza y sintió que su pecho se apretaba. La escena de la infancia, en esa noche de niebla, mi padre desapareció en la niebla de la calle, dejándola solo, teniendo un reloj frío. Ella se puso de pie, trató de caminar y escuchó que la visión continuó. «Estás demasiado obsesionada, Jim». ¿Renuncié a mi familia por el bien de la verdad y llegó a la cabeza? Solo quedaba un espacio vacío. Ella respiró hondo y se obligó a responder. Entonces, ¿por qué no me dijiste la verdad? ¿Por qué la enfrenté yo mismo? La conversación estaba en la habitación. Ella sabía que no era cierto y no podía evitar discutir. El padre de fantasía se rió, su voz llevaba un sabor amargo, debido a que la verdad es venenosa, se tragará todo sobre ti. Mirándote ahora, tus ojos están llenos de rojo y tus manos están temblando, ¿todavía crees que puedes controlarlo? Se apretó el puño, y su zumbido en su lado mental se volvió duro, y presionó sus dedos en el botón e intentó cerrarlo. La niebla se volvió aún más pesada, y ella balanceaba sus piernas, como si la estuviera tirando. Los conflictos estaban en su corazón, y su infancia resultó herida como un cuchillo, cortando su determinación. Ella quería gritar, pero solo expresó algunas palabras: «No puedo parar, de lo contrario todo será en vano». El padre de fantasía se desvaneció, dejando solo un humor: «Ten cuidado, hija. Se convertirá en un grillete». La habitación volvió a su calma, y ella se recostó en la silla, el sudor empapó su ropa. Los efectos secundarios fueron más graves que antes. Frotó su punto de sol, al darse cuenta de que su búsqueda se debilitaba, y también sintió una determinación más fuerte creciendo en su corazón. Justo cuando trató de organizar sus pensamientos, una llamada telefónica rompió el silencio. El teléfono vibró sobre la mesa, como un caracol impaciente. Ella recogió el tubo de escucha y el sonido de la cabeza de Saye se estaba extendiendo. «Detective Ye, ¿verdad? No aguantas, soy un amigo». Ella navegó y sostuvo el tubo con fuerza. «¿Quién? ¿Por qué tienes mi número?» La otra parte de tubo: «No puedo decir mi nombre, pero necesitas escucharme». La sombra gris te mirará, sus manos conmovedoras se extendieron, tuvo que estar más lejos de lo que pensabas. Se enderezó, su latido aceleró. «¿Por qué me buscas? ¿Eres un liniero?» Ella se rió con voz baja. «Puedes pensar que sí. Te estoy esperando en la fábrica de chatarra, la vieja fábrica de hierro en el este. Trae tus herramientas y no dejes que nadie me siga». El teléfono se cerró, dejando solo una voz ocupada. Miró el tubo, y la noche anterior todavía era barrida en su cerebro. ¿Es esto una trampa? ¿O es una oportunidad? Ella agarró su abrigo, metió su escritura psicológica en su bolsillo y decidió arriesgarse. En la calle, la niebla era como una capa de gris que cubría todo, y avanzó a lo largo del estrecho callejón en el este. Cuando sus pies sonaban de nuevo en la carretera vacía, seguía revisando, segura de que nadie quedaba. La fábrica de residuos llegó pronto, un edificio con recamación de roca con la puerta de hierro medio abierta y se emitió un sonido de metal crujiente. Empujó la puerta y el aire estaba lleno del olor a aceite y polvo. El interior de la fábrica era tenue, y una fila de máquinas en forma de vidrio se alineaba como guardias silenciosos. Entró y gritó con voz baja: «¿Estás ahí? ¿Quién me llamó?» Un hombre salió de la sombra, con un sombrero de baja presión, su rostro estaba esmerilado como una red de araña y sostuvo un palo en la mano. «Lo estoy», dijo, sonando como frotando papel de lija. «Solo llámame traidor. Fui miembro del Grey Shadow Club». Yejin se detuvo y miró su cicatriz. La cicatriz que parecía un cuchillo.
¿Por qué estás defectando? El riesgo es tan grande. Él sonrió, revelando su boca con un diente perdido, porque vi sus trucos claramente. Usaron el ojo en la niebla para controlar a las personas de nivel inferior. La persona engañosa no desapareció al azar, pero seleccionó mantener su poder. El traidor criticó, en la superficie. Usaron alta tecnología para hacer símbolos sobrenaturales y grabados en símbolos en los puntos clave, haciendo que las personas piensen que son almas para estar obsesionados. De hecho, era su sistema de monitoreo, rastreando cada amenaza. Los que perdieron fueron llevados a un lugar secreto y se convirtieron en su código. Yejin sacó su lado mental de su bolsillo y escribió el instrumento. La luz del instrumento reflejada en la máquina. ¿Por qué decirme? ¿No tienes miedo de que vengan a ti? Miró a la puerta y escuchó el silencio afuera en una advertencia, debido a que estás cerca de la verdad. Tienen miedo de abrir los ganchos entre ellos y la capa superior como yo. Los colchones de alto nivel en el Capital Niebla usan dinero para comprar el Club de Sombras para cubrir el rico de la brecha. ¿Qué debo hacer? ¿Hay alguna evidencia? El traidor sacó un CD de su bolsillo con un pequeño símbolo grabado. Este es su registro. Tómelo, pero ten cuidado. Su rastreador se ha ido. La voz cayó, y el sonido de los escalones salió fuera de la puerta, y el murmullo bajo entró en la niebla. Yejin giró la cabeza y sintió que el humo se derramaba en la fábrica como un ser vivo. «Están aquí». El traidor maldijo y le metió el CD. «Vete rápidamente, desde atrás». Ella agarró el CD, escribió el instrumento en su mente y comenzó a informarlo, y el dolor de cabeza llegó nuevamente. El padre de fantasía reapareció y dijo en una niebla: «Detente, Jin, esto te destruirá». Ella golpeó su cabeza y se obligó a concentrarse. «No, tengo que continuar». Entró seguidores, 3 hombres con máscaras con palos eléctricos en sus manos. «¿Dónde estás?». Una persona gritó, y el sonido retumbaba en la fábrica. Yejin se escondió detrás de la máquina, y el traidor abofeteó frente a ella. «Ve». Él la arrebató, luego corrió hacia el seguidor, y el palo de hierro salió, y el sonido de la redada estalló. Aprovechó la oportunidad para correr de regreso, sus pies fueron rápidos y sintió que una niebla hinchó el tobillo. Se dio la vuelta y vio al traidor siendo sometido. Uno de ellos levantó el palo. «No te muevas». Ella respiró hondo, tiró una piedra para guiarlos para prestar atención, y luego salió corriendo por la puerta trasera. El camino afuera era más estrecho y estaba tan nublado como una red. Ella corrió, experimentando ilusiones y realidad en su cerebro. La voz del padre estaba en silencio: «Tu impulso es una debilidad, pero también es una fortaleza». Se cayó y se levantó y continuó corriendo. El seguidor siguió algunos pasos y finalmente fue bloqueado por el humo. Se detuvo en una esquina, jadeó y metió el disco en su bolsillo. El conflicto en su corazón no se ha resuelto, lo que la ha hecho más sobria. Ella sabía que el siguiente paso era analizar estos registros, y aunque los riesgos aumentaron, no tenía salida. Caminando lentamente de regreso a la calle, la niebla se dispersó, avanzó paso a paso, y el secreto de la ciudad se desarrolló frente a ella. En la noche, sintió una nueva fuerza y estaba lista para enfrentar la oscuridad más profunda. Yejin abrió la puerta de hierro del apartamento, y la puerta hizo un sonido, y su rápida respiración sopló en el estrecho corredor. La niebla era como un alambre pegajoso, arrastrándose desde su pie y acostado en la puerta. Cerró la puerta con fuerza, se cerró las manos, se mantuvo firme contra la pared, y sus ojos se extendieron por cada esquina de la habitación. La ventana estaba a medio tirón, y el brillo de las luces de la calle penetró a través del espacio, iluminando el escritorio lleno de documentos sobre la mesa. Sus manos todavía sostenían el disco con fuerza, con símbolos retorcidos grabados en la superficie, como hechizos antiguos, parpadeando con luz fría. Lo metió en el bolsillo de su chaqueta, revisó si la ventana estaba apretada y luego caminó hacia la puerta. Sus orejas se ataron en el tablero de madera para escuchar el silencio afuera. Nadie lo siguió, al menos no se podía ver ahora, pero el aliento nebuloso la hacía espeluznante, parecía cobrar vida, extendiéndose en el piso. Ella respiró hondo, trató de calmar el latido y caminó hacia la mesa. El fabricante de escritura psicológica está allí, como una losa de piedra desgastada, y los rasguños a su alrededor reflejan la luz. Se sentó, sacó la extracción, sacó el pequeño proyector al lado del utensilio e insertó el disco en la ranura del costado. Cuando se activa el instrumento, aparece un timbre bajo y las luces rojas parpadean, como si se estuvieran moviendo. Presionó el interruptor, apareció una secuencia de datos borrosa en la pantalla, y el símbolo comenzó a decodificar. La pantalla muestra un mapa de una ciudad, que marca varios lugares ocultos, con un registro de la sombra gris junto a cada una. «Usan de alta tecnología para disfrazar las palabras», murmuró,
sus dedos se deslizan en la pantalla, las personas perdidas no desaparecen al azar, pero son seleccionadas por el sistema. A medida que se realizó el análisis de datos, el calor del instrumento se transmitió a través de su palma, y sintió que el dolor en su cabeza comenzó a desarrollarse nuevamente, como una ola con forma. El humo se volvió aún más intenso, y ella barrió hacia ella desde la esquina de la habitación, tendida alrededor de la silla. Se mordió los dientes con fuerza y continuó operando. Los monitores de la sombra gris en toda la ciudad, dijo, como si fuera una prueba de sí misma. Usaron los símbolos que hicieron que el público pensara que era el ojo de la niebla. De hecho, era un rastreador de alta tecnología, implantado en puntos clave, monitoreando cada amenaza potencial. Una foto de una persona perdida fue parpadeada en la pantalla, en su mayoría personas de nivel inferior, trabajadores de fábricas o manifestantes callejeros. Las notas a su lado muestran que fueron llevados a un punto secreto y se convirtieron en códigos para amenazar a otros a ser buenos. Las yemas de los dedos de Ye-Jin se detuvieron en un archivo, que registró cómo Hui-In cooperaría con el nivel superior, intercambiará dinero y poder, y ocultaría la terrible verdad sobre la brecha entre los ricos y los ricos. De repente, la ilusión volvió de nuevo. La niebla se condensó en una figura borrosa, y la rueda del padre fue vista de ella, con el viejo tronco, sus hombros ligeramente levantados. Se paró junto a la mesa, su sombra se lanzó en la pantalla, borrando los símbolos. Jin-Ye, ¿sigues persiguiéndola? Su voz, con calidez familiar, perforando su corazón como un cráneo. Debo perseguir, respondió ella, mirando al fantasma, sus manos no podían dejar el instrumento. Esta vez obtuve el certificado, y la sombra gris no pudo continuar. La imagen del padre se movió por un momento y caminó hacia ella, como si estuviera a punto de extenderse para tocar sus hombros. ¿Certificados? Simplemente encerraron las cadenas y te derribaron. ¿Recuerdas? Arruiné mi casa y tú por el bien de la verdad. Ye-Jin sintió que su pecho se apretó, abrió el instrumento y se dio la vuelta hacia la ilusión. Entonces, ¿por qué no te quedas? ¿Por qué acabo de enfrentar la sombra de la niebla? Su voz tembló, pero se obligó a mirar la cara directamente. La imagen del padre sonrió y el dolor estaba lleno de dolor. Debido a que la verdad tiene su precio, pensé que podría controlarlo, pero me controló. Al ver que ahora lo eres, tus manos están temblando y tus ojos están cubiertos de sangre. ¿Crees que esto es poder? No, esto es un grillete. Se puso de pie, caminó hacia la ventana, abrió la cortina y observó el humo desde el exterior acudiendo en la calle. No puedo parar, dijo, calmando un poco, las personas perdidas, sus familias todavía están esperando la respuesta. Si no persigo, ¿quién lo hará? El padre de fantasía se movió con ella, y su sombra se balanceó en el alféizar de la ventana. Se trata de hacerte más fuerte, pero también te hará colapsar. Piensa en la noche de mi infancia, desaparecí en la niebla, mantuviste mi reloj y lloraste hasta el amanecer. En ese momento, aprendiste a no dejarlo ir, pero ahora se ha convertido en tu debilidad. Ye-Jin apretó los puños con fuerza, y la escena de ese año apareció en el mar del cerebro, las calles de la niebla, la parte posterior de mi padre fue tragada por la niebla blanca, dejándola sola, volada por el viento frío. Se volvió hacia la alucinación, tal vez lo dijiste bien, estaba demasiado obsesionada. Pero si no fuera por eso, no sería nada. Grey Shadow usaría el miedo para manipular a todos, no puedo dejar que tengan éxito. La conversación lentamente hizo que el final en su corazón se relajara, y sintió una nueva calma, como un ligero viento que soplaba la niebla. La imagen del padre se desvanece, dejando solo un humor, luego aprende a equilibrar, hija. La fuerza y la debilidad están solo en una línea. Ella respiró hondo, regresó a la mesa y cerró su lado mental para escribir. Los datos se han registrado en su cerebro, y ella sabe qué hacer a continuación, encuentra un canal seguro para hacer públicas estas evidencias, pero tenga cuidado de no ser seguido. Se puso de pie, caminó hacia la cocina, vertió un vaso de agua, tomó algunos sorbos e hizo que su garganta ya no se seque. En este momento, vino un ligero sonido fuera de la puerta, un ligero rasguño, como si alguien estuviera tratando de encontrar una cabeza. Sus latidos más rápido, bajó su taza, caminó en silencio hacia la puerta y puso las orejas en el tablero. Hay voces bajas afuera, vagas pero claras, como varias voces bajas personales que se comunican. Miró a la ventana, y el humo comenzó a reunirse nuevamente, como si estuviera diciendo el peligro. Ye-Jin agarró el cuchillo sobre la mesa. Era la herramienta de autodefensa que colocó con las manos, y la cuchilla parpadeaba con una luz fría. Se retiró a las profundidades de la habitación, apagó las luces y dejó que la habitación cayera en la oscuridad. La puerta sonó un clic, y alguien intentó encenderla. Ella contuvo la respiración y su cerebro se movió rápidamente, eran miembros de la Sociedad de la Sombra Grey, y lo siguieron aquí.
Se movió detrás del estante, escondió su cuerpo y miró la puerta. No lo hagas, susurró para sí misma, pero el sonido era demasiado bajo para que nadie lo escuchara. La puerta fue empujada abierta, y una figura se deslizó y la segunda siguió. Llevaban sombreros, cubrían sus caras y sostenían un palo en sus manos, moviéndose con pies ligeros. Ella está dentro, dijo uno de ellos con voz baja, sonando como papel de lija, date prisa, no lo arrastre. Los latidos de Ye-Jin como un tambor de guerra. Sostuvo el cuchillo con fuerza, se retiró de su escondite y corrió hacia la persona más cercana. Gritó de dolor y el palo eléctrico cayó al suelo. Aprovechó la oportunidad para iniciarlo y se volvió para enfrentar a la otra persona. Estás llegando al lugar equivocado, dijo, tranquila y silenciada, con una advertencia, no importa cuán profunda sea la verdad, será desenterrada. El hombre levantó su palo y corrió hacia ella abrió los ojos y la punta del cuchillo se cortó sobre sus mangas. Él maldijo y dio un paso atrás. ¿Crees que puedes escapar? La línea de ojos de la sombra gris se ha ido. La distancia entre ellos estaba más cerca, y Ye-Jin sintió que el humo se extendió nuevamente en la habitación, como una capa de red de protección. Aprovechó la oportunidad, volcó la silla a su lado y se le agarró. No te dejaré tener éxito, dijo, retrocediendo para buscar oportunidades. Esas cosas engañosas se expusirán pronto. La segunda persona atacó desde un lado, y ella se dio la vuelta y se golpeó su pecho. Jadeó y corrió hacia la pared. Sabía que no podía luchar durante mucho tiempo, por lo que miró la cuenta de la ventana y decidió arriesgarse. Empujó hacia la ventana, abrió la cortina y empujó la ventana. Adiós, dijo, luego saltó del alféizar de la ventana y aterrizó en la escalera de fuego debajo del edificio. Afuera, la niebla estaba tan caliente como una gran red. Ella bajó por la escalera, su ritmo fue rápido. Los seguidores exploraron sus cabezas desde la ventana, pero la niebla bloqueó sus líneas visuales. Corrió hacia el callejón, se convirtió en un tenedor y se escondió en la oscuridad. La contradicción en su corazón todavía estaba allí, pero sintió los rastros de crecimiento, ya no era una carga pura, sino una herramienta que podía controlar. Ella entró en la noche, y los secretos de la ciudad gradualmente se aclararon ante ella, sabiendo que se acercaba la próxima crisis, pero estaba lista para enfrentarla. El callejón estaba tan abierto como la niebla estaba dispersa. Ella avanzó paso a paso, sosteniendo el CD en su mano. Ye-Jin caminó profundamente a lo largo del callejón, pisando las húmedas losas de piedra, haciendo un ligero sonido. Después de mirarla, la niebla se estiró como dedos grises, estirándose bajo las luces de la carretera, tragando la figura del seguidor. Se convirtió en un tenedor estrecho y finalmente llegó a la puerta trasera de una fábrica desierta. La puerta de hierro estaba cubierta de manchas, colgando con un anillo de hierro agrietado. Lo empujó con fuerza y la puerta crujió, como si protestara contra esta invasión. El interior de la fábrica era negro, y el espacio vacío reverberó su respiración. Entró con las manos y los pies, y eligió una densa esquina, con una hilera de glande de mecánica sacrificada frente a ella, como una barrera torcida. Se deslizó por su mochila y sacó el disco de su cabeza. El símbolo retorcido en la superficie parpadeaba en la tenue luz de la linterna, como un ensayo antiguo que se influyó. Miró a su alrededor y confirmó que no estaba tranquila. Luego sacó una pequeña mesa doblada y sacó su escritura psicológica desde el fondo de su mochila. El dispositivo parecía una caja de metal plana con una imagen de agarre detallada grabada en el borde, e insertó el disco en la ranura en el costado. El instrumento emite un zumbido bajo, y las luces rojas se iluminan, como una vena. Se sentó, se apoyó contra la máquina y comenzó la operación. El flujo de datos aparece en un pequeño proyector, y un mapa de la ciudad se forma gradualmente, marcando los puntos de las sombras grises. Ye-Jin tocó la pantalla con los dedos, amplió un punto rojo y el archivo perdido se adjuntó al lado de cada punto. Su patrón es claro, dijo suavemente, su respiración estaba llena de ansiedad. La persona perdida es en su mayoría trabajadores de fábrica, que siempre desaparecen en las noches pesadas, dejando falsos rastros espirituales. Ella analizó los datos y el calor del instrumento se transmitió a través de sus palmas, recordándole los efectos secundarios de las pocas veces anteriores. Se obligó a concentrarse y hizo clic en un registro para mostrar que la sombra gris usaría un dispositivo de implante de alta tecnología, como un pequeño chip escondido en objetos diarios, y se disfrazaría de una maldición de Eye in the Fog. Una vez implantada, la persona será controlada de forma remota, convertirse en una línea ocular o una víctima de la organización. Justo cuando estaba profundamente atrapada en los datos, un sonido de pasos provenía de las profundidades de la fábrica. Ye-Jin de repente levantó la cabeza, y el haz de la linterna barrió el suelo. Sostuvo el dispositivo de apriete y se levantó lentamente. ¿Quién está ahí? Su voz rugió en el aire, llevando un anillo.
Una figura salió de las sombras, con un cierre de cuero roto, con bordes blancos en sus puños y una cicatriz en la cara que se extendía desde el centro de las cejas hasta la barbilla, como una corriente sinuosa. Se detuvo a unos pasos de distancia, levantó las manos, señalando que era inofensivo. «No estés nervioso, estoy aquí para ayudarte», dijo, sonando como una puerta de hierro no utilizada. «Soy un exmiembro del Grey Shadow Club, llamado Chen Wei. Me patearon porque hice muchas preguntas». Ye-Jin entrecerró los ojos y lo miró. Ella no respondió de inmediato, pero dio un paso atrás y abrió la distancia. «¿Por qué viniste a mí? El delineador de la sombra gris está en todas partes. ¿Crees que es seguro?» Sus palabras eran como una cuchilla, afilada y directa. Chen Wei caminó hacia un estante de hierro colapsado y se apoyó en su contra. «Porque he visto sus trucos», dijo, con agotamiento en su idioma. «Los datos en sus manos son su principal secreto. Utilizan dispositivos de alta tecnología para disfrazar a Chengdu, diciendo que las personas de nivel inferior tienen miedo y no se atreven a resistir. Los derechos de nivel superior ganan dinero, por lo que las sombras grises mantendrán el orden y cubrirán la brecha entre los ricos y la riqueza. Aquellos que no se pierden no son tragados por los ojos de los ojos de los ojos, sino que se implantan en los ojos y se convertirán en la riqueza». Escuchó, se sentó y deslizó sus dedos sobre el instrumento. «¿Dónde están los certificados? ¿Qué estás?» Ye-Jin preguntó, tratando de mantener la imagen tranquila, pero una sensación aumentó en su corazón. Recordó la noche de su infancia, su padre desapareció en la niebla, y mantuvo su reloj y ahora estaba corriendo en su pecho nuevamente. Chen Wei sacó una foto amarilla del bolsillo de Khok y se la envió a ella. La foto muestra un laboratorio subterráneo lleno de dispositivos de luz, como arañas en miniatura. «Esto fue tomado hace unos años», dijo. «Probaron las cosas en el sótano abandonado, implantadas en el público, y luego difundieron la palabra que hizo que la gente pensara que era una plaga hace 100 años. De hecho, era controlar la oposición. Las dos personas estaban en una relación, y el aire estaba lleno de tensión». Ye-Jin tomó la foto y la metió en su mochila. «Entonces, ¿por qué no te destacaste temprano?», preguntó, su voz se volvió aguda. «¿Cómo podría Grey Shadow dejarte ir?». Chen Wei sonrió amargamente y se sentó frente a ella. «Porque tengo familia», dijo, mirando a la sombra de la fábrica. «Me amenazan. Si lo digo, mi hijo desaparecerá de la niebla. Pensé que podría soportarlo, pero cuando te vi investigar, sabía que no podía esperar más. La verdad siempre se revelará». Ye-Jin señaló y sintió una sensación. Ella apretó los puños. «Entiendo, ese tipo de bofetada es como una espada de doble hoja. Me hace perseguir aquí, pero también trae ilusión». Señaló su escritura psicológica. «Esto me ayuda a analizar, pero si lo uso demasiado, convertirá a la niebla en una amenaza real». Chen Wei dio la vuelta. «¿Estás bien?». «El sacrificio de las sombras grises más que eso. Se conectan con la capa superior, intercambian información y poderes. Esos derechos cubren todo con dinero para mantener la capa inferior viva con miedo. Si abres la evidencia, te perseguirán». Ye-Jin se puso de pie, caminó unos pasos y vio imágenes de datos en su cerebro. «Debo abrirlo», dijo, volviéndose hacia él. «Las familias de las personas perdidas todavía están esperando la respuesta. Si me detengo, me convertiré en prisioneros obscenos como ellos». Chen Wei sacudió la cabeza. «Pero hay dos lados de la verdad. Puede liberarte y destruirte. Piensa en la injusticia de tu infancia, puede hacerte sensible e incluso peligroso». Cuando cayó la voz, el humo en la esquina de la fábrica comenzó a condensarse, como un grupo de criaturas vivientes. Ye-Jin sintió un dolor de cabeza, y las luces rojas en su lado psicológico eran más frecuentes. Una figura borrosa apareció de la niebla, siluetada como su padre, con viejos troncos y levantó los hombros. «Jin-Ye, deja de perseguirte», dijo Pantom, su voz retumbando en el aire. «La verdad no te tragará». Ella retrocedió y agarró el brazo de Chen Wei. «Eso es un fantasma», murmuró, los efectos secundarios del instrumento. Chen Wei la retiró. «Espera, quieren romperte». Respiró hondo, obligándose a mirar al fantasma. «No, no dejaré que me controle», dijo, en voz alta al aire. «La verdad es mi arma, no un grillete». El fantasma de la niebla se desvaneció, pero la crisis aún no había disminuido. Chen Wei se puso de pie. «Tenemos que irnos, pueden haberlo rastreado aquí abajo». Ye-Jin hizo clic, apagó el dispositivo y metió el disco y las fotos en su mochila. «Está bien, encontremos un lugar seguro para discutir el siguiente paso». Primero caminó hacia la puerta trasera, seguida de Chen Wei, y los dos entendieron tácitamente.
Se sentía más a gusto en su corazón, y ya no era una carga pura, sino una herramienta que podía controlar. Entraron en la noche, la sombra de la fábrica se extendió detrás de ellos, y los secretos de la ciudad estaban esperando la próxima revelación en la niebla. Fuera del callejón, las luces de la calle iluminan el camino por delante. Ella sabía que la decisión se acercaba, pero aún tenía tiempo para prepararse. Yejin abrió la puerta de madera del antiguo apartamento, y la pintura en la puerta se había convertido en una capa de cenizas, revelando el patrón de madera manchado debajo. Ella y Chen Wei entraron con las manos, y el aire interior estaba lleno de un olor a humedad húmedo, como el secreto de la fatiga a largo plazo. La ventana estaba cubierta de tela gruesa, dejando solo una delgada pieza de rayos finos que penetraban las luces de la calle, dividiendo la habitación en la intersección de sombras y luces. Chen Wei cerró la puerta, se apoyó contra la pared y jadeó. Debería estar seguro aquí, dijo, su voz baja. Este lugar fue encontrado cuando me estaba escondiendo. Había una tienda desierta debajo del piso, y nadie le prestaría atención. Yejin hizo clic en su cabeza y colocó su mochila en una mesa de madera rota. Las piernas de la mesa estaban inclinadas, como si estuvieran a punto de colapsar en cualquier momento, pero ella todavía levantaba una silla y se sentaba. Sacando la foto amarilla y la escritura psicológica de la bolsa, colocó el instrumento sobre la mesa, que parecía un viejo reloj, rodeado de ruedas de metal finas y una luz roja tenue en la superficie. Ella respiró hondo e intentó calmar su mente. Estamos aquí para ver estas cosas, dijo, hablando sin problemas, pero sus dedos temblaron ligeramente. Los dispositivos en las fotos parecen sombras grises. Tienes razón, no deberían ser hace 100 años. Chen Wei se acercó, se apoyó contra la mesa y miró la foto con los ojos bien abiertos. Sí, eso fue tomado por mí, dijo, señalando un objeto redondo brillante en la imagen. Esta cosa es como un grano de arroz, oculto en un cocodrilo o anillo. Lo implantan en el cuerpo humano y luego lo manipulan a través de señales inalámbricas. Las personas en el fondo pensaron que era el ojo en la niebla, y resultó ser una trampa de tecnología. Recuerdo el día que me di cuenta, me persiguieron y me persiguieron a un truco que era un truco como un talismo. Sound, como si alguien se susurrara en sus oídos. Traté de resistirme, pero mi vecindario, un viejo amigo, de repente cambió. Era un trabajador común, pero comenzó a monitorear mi casa. Esa noche, tomé la foto en secreto y huí con mi familia. Pero amenazaron que si lo dijera, mi hijo desaparecería de la niebla. Solo podía esconderme. Yejin escuchó una escena de la infancia parpadeando en el mar del cerebro. Era una noche brumosa, y su padre abrió la puerta, llevando una vieja bolsa de cuero en su hombro, diciendo que quería investigar un extraño malentendido. Desde entonces, nunca ha regresado. Ella golpeó su cabeza, retiró sus pensamientos a la realidad y se acercó para operar su escritura psicológica. Entiendo ese sentimiento, dijo, con un ligero sonido de arena. Así es como mi padre se lo perdió. Cada vez que uso este instrumento, veo su sombra. El instrumento emite un ligero zumbido, proyectando un mapa de la ciudad, con puntos rojos esparcidos por el área residencial. Mira aquí, los puntos que muestran sombras grises están cerca de la fábrica. Usan estos dispositivos para que la persona desaparecida se convierta en sus líneas de ojos, y usan la ciudad de Chengdu diciendo que no hay necesidad de preocuparse por resistir la capa superior. Chen Wei bajó la cintura y miró la proyección. Tu arma realmente no es simple, dijo, curioso, pero ¿qué está pasando con la ilusión que acabas de decir? La última vez en la fábrica, te vi dar un paso atrás, como si vieras un fantasma. Yejin se mordió el labio, tratando de ignorar las sombras que aparecieron gradualmente en su cerebro. Ella ajustó el interruptor del instrumento y la luz roja se encendió como un ojo doble. Esto tiene efectos secundarios, admite, golpeando sus dedos sobre la mesa. Después de usarlo durante mucho tiempo, hará que la niebla se haga realidad. Sentí que un grupo de nieblas condensadas en la esquina de la habitación, con una figura borrosa, como mi padre. Siempre decía, Jin, no persigue después de ti, la verdad te destruirá. Las familias de los que se perdieron todavía están esperando la respuesta, también lo es mi padre. Chen Wei se enderezó, caminó hacia la ventana, abrió una esquina de la tela y miró hacia la calle. Estás demasiado obsesionado, dijo, volteando, al igual que yo en el primer año de la escuela secundaria. Chips obsceno. Yejin hizo clic en la cabeza y se centró en el instrumento. Ella desliza y proyecta la pantalla, amplía un punto rojo y aparecen algunas líneas de texto en el archivo junto a ella. Espera, hay algo aquí, dijo, señalando un récord oculto. Estos son datos del disco, un registro de comunicación encriptado. Parece una conversación entre una sombra gris y un personaje de nivel superior.
Mencionaron el plan encontrado y se les dijo que expanda el alcance del dispositivo implantado para evitar la indulgencia. Hay un género al final de la comunicación, la película señor, que puede apuntar a la oficina del alcalde. Ella navegó y sintió dolor en la cabeza, y el calor del instrumento se transmitió a través de sus palmas, como un aire ardiente. No mueras, esta ilusión está llegando de nuevo, murmuró, frotando su coño. Chen Wei miró de cerca y la tocó con los hombros. Espera, dijo, su voz con voz cercana. Analicémoslo juntos. Si este género está involucrado en la capa superior, el certificado será más completo. Pero debe tener cuidado de que si usa demasiado el instrumento, habrá problemas. Como dijo, ese tipo de caracol es una espada de doble cuchilla. Le permite ver la verdad claramente, pero también no puede decirle la verdad. Ye-Jin levantó la cabeza y lo conoció. Lo sé, dijo, obligándose a reír, pero estaba dispuesto a enfrentar la visión y no rendirme. Esa noche de mi infancia, mi padre entró en la niebla y prometí averiguarlo. Ahora, tenemos este mensaje para sacar al chico detrás de la sombra gris. Apagó el proyector y volvió a poner el instrumento en su mochila. Tenemos que copiar este registro y encontrar a alguien confiable para publicarlo. Pero primero tenemos que evitar su seguimiento. Chen Wei se levantó, caminó hacia la esquina de la cocina, sacó una botella de agua vieja y sacó 2 tazas de cerámica rotas del gabinete. Vamos, bebe un poco de agua y descansa un poco, dijo, vertiéndole el agua, no podemos estar ansiosos. La línea de los ojos de la sombra puede haber estado cerca, y los escuché monitorear la red con el dispositivo. Has compartido tu infancia y te he dicho la versión completa de mi historia. Ese año me uní a Grey Shadow Club for Money, pero encontré su trap. Después de que recapeé, me disgusté de mí mismo como un momento de la historia. Yo niebla, pensé que me iban a atrapar. Ye-Jin tomó la taza, tomó un sorbo y sintió que su garganta se relajó un poco. Gracias, dijo, su experiencia me hace entender que no solo usan el miedo para controlar a las personas, sino que también usan dinero y poder para montar la capa superior. Esta comunicación puede ser un avance, sino que necesitamos más evidencia. Los dos continuaron discutiendo, y Ye-Jin revisó repetidamente las fotos y los datos. Chen Wei sugirió que fuera un viejo amigo de ayuda, que era un ex reportero y se especializa en investigar las leyendas urbanas. El tiempo pasa a través de la conversación, el humo fuera de la habitación se disipa y la luz que vierten las luces de la calle se vuelve estable. Ye-Jin sintió un poco de calma en su corazón. El impulso ya no era tan esponjoso como una inundación, sino que se convirtió en una fuerza estable. Nos moveremos mañana, dijo, de pie, tómese un descanso primero. La verdad no huirá, pero tenemos que permanecer despiertos. Chen Wei señaló y se recostó en la silla, buena idea. Recuerda, no estamos solos. Hay tanta gente en esta ciudad esperando para descubrir el secreto. La noche se profundizó y el aire del viejo apartamento estaba lleno de palabras indescriptibles. Ye-Jin cerró los ojos e intentó ignorar la ilusión dejada por sí mismo. El siguiente paso fue planeado en su cerebro. Su diálogo no solo intercambió informes, sino que también creó una confianza temporal y se preparó para enfrentar la tormenta que estaba a punto de venir. Fuera de la calle, las luces en la capital de la niebla se encuentran en los viejos destellos, escondiendo más azulejos de azulejos. Ye-Jin abrió la puerta del viejo apartamento, y la noche había retrocedido un poco, y la niebla de la mañana cubrió la calle como una capa de tela húmeda. Ella miró a Chen Wei, que estaba arrojando su mochila sobre sus hombros, y sus movimientos fueron rápidos y rápidos. Vamos, el tiempo no espera a nadie. Ella dijo, su idioma estaba tranquilo y no podía ocultar la fatiga en sus ojos. Chen Wei apuntó con la cabeza y bajó las escaleras, pisando la madera crujiente en cada paso, como si les recordara que esta ciudad nunca respira. Se movieron a lo largo del borde del área de la fábrica, donde las calles eran estrechas, y el humo de alto perfil desde ambos lados escupió humo gris, como si los pulmones de la ciudad se pudrieran lentamente. Ye-Jin levantó el borde del sombrero para cubrir su rostro, y su cerebro todavía estaba hablando de la discusión de anoche. ¿Conoces la ubicación de ese almacén?, preguntó, su voz bajó en los oídos. Chen Wei giró la cabeza, sus ojos barrieron las sombras a su alrededor. Desde mis registros de ese año, era el antiguo edificio, cerca del río. El exterior parecía desierto, pero había un pasaje subterráneo. Solía esconderme de los perseguidores y encontré la salida allí. Se detuvo y alcanzó su brazo. Recuerda, tenemos que tener cuidado. La línea de los ojos de la sombra gris se había ido. Ye-Jin hizo clic en la cabeza y sintió que su toque trajo tranquilidad. Se convirtieron en un pequeño callejón, con un camino de piedra húmedo debajo de sus pies, y se apilaron con barriles de hierro festoneados y cajas de madera rotas en ambos lados.
El almacén pronto me llamó la atención. Un gran edificio gris, con enredaderas que se arrastran en la pared, una losa de azulejos colgando en la puerta y una vaga redacción, pero había una capa de polvo debajo, como una etiqueta deliberadamente olvidada. Presentaron con la raíz de la pared, Chen Wei la miró por primera vez y luego le indicaron que lo siguiera. La puerta trasera está allí, dijo suavemente, abriré la cerradura, la mantendrás. Ye Jin sacó su escritura psicológica de su mochila. La cosa era como una placa redonda desgastada con una rueda densa grabada en la superficie y una tenue luz azul sobre ella. Lo sostuvo con fuerza y sintió una ligera vibración proveniente de su palma. Está bien, muévete rápidamente. Ella dijo, sus ojos fijos en la entrada del callejón. Chen Wei se arrodilló, abre la cerradura con un alambre de hierro detallado y hizo clic en la puerta y se abrió. El aire interior era aún más frío, y el olor a aceite y metal se dispersaba. Se deslizaron y la puerta se cerró en silencio detrás de ellos. El interior del almacén era tenue, con solo unas pocas luz de la mañana brillando a través de las ventanas rotas, iluminando pilas de cajas de madera y piezas mecánicas dispersas. Ye Jin abrió el lado para escribir el tiro con arco, y produjo un zumbido bajo, proyectando un mapa azul con puntos rojos que parpadean en el centro. Aquí, señaló la proyección, los datos muestran que el núcleo está bajo tierra. Esos dispositivos deberían estar allí. Chen Wei empujó su cintura y marcó las cajas cercanas, pateando una por una, y una serie de anillos intermitentes se extendieron en ella, cada una con chips del tamaño de los granos de arroz incrustados en él. Eso es todo, dijo, recogiendo una tira, dije, lo implantaron con esta cosa. Parece una cabeza ordinaria, pero en realidad puede controlar los pensamientos de las personas. Ye Jin miró de cerca, y la luz proyectada reflejada en su rostro, lo que hace que su expresión sea más solemne. ¿Cómo te deshiciste de eso?, preguntó, tratando de girar la foto. Chen Wei tomó sus hombros y volvió a colocar el anillo en la caja. Por el clima. Fingí cooperar en ese momento y desenterrarlo con un cuchillo. Duele mucho, pero es mejor dejar que controle su cerebro. Continuaron avanzando, pisando el piso de concreto. De repente, la visión de Ye Jin se borró, y el calor de la escritura lateral era como una llama sacudiendo su brazo. Ella parpadeó, y un grupo de niebla condensó en el corredor, y apareció una figura borrosa, con su silueta como si fuera un poco delgado para su padre. La figura comenzó a saludar. Jin-ye, detente, sintió una voz baja, y el sonido sonó en sus oídos, la verdad solo te destruirá. Jadeó y sostuvo el instrumento de apriete. No, murmuró, obligándose a avanzar, es solo una ilusión. Chen Wei observó su extrañeza y agarró su hombro. ¿Lo ves de nuevo? Esa arma muerta. Dijo, su idioma con rencor. Pensé que podrías controlarlo. Ye Jin golpeó su cabeza y respiró hondo. Debo hacerlo. La voz del padre es solo un eco, tenemos que continuar. Cuando llegaron a una puerta, Chen Wei lo empujó con fuerza, revelando una escalera empinada. El sótano es más oscuro y el aire está lleno del olor a cables eléctricos quemados. La ilusión de Ye Jin fue dramática, y la figura siguió detrás de ellos, como un fantasma sin fin. Mira, señaló Chen Wei al centro de la habitación, una fila de dispositivos erigidos allí, cada uno de los cuales era del tamaño de un pájaro, con luz roja parpadeando. Este es su centro de control. Se acercó, y la proyección del instrumento de escritura se extendió por el dispositivo, mostrando una serie de datos. Estos chips están conectados a redes inalámbricas, dijo, deslizando sus dedos sobre la pantalla. Pueden leer las ondas cerebrales de las personas y crear ilusiones, haciendo que la gente piense que los ojos en la niebla están trabajando. La amante no desaparece, se transforman en líneas oculares. Chen Wei recogió un dispositivo y lo revisó con cuidado. Escuché que este es un movimiento de alta tecnología. Gray Shadow lo usará para controlar el fondo de las personas para evitar la agresión. En este momento, una luz repentinamente se iluminó, y varios hombres de negro aparecieron en las esquinas de la habitación, sosteniendo un palo en sus manos. «No deberías venir aquí». Uno de ellos gritó, su voz retumbó en el sótano. El latido de Ye Jin se aceleró, apagó la proyección y escondió el instrumento. «¡Correr!». Chen Wei gritó, tirando de ella hacia atrás. Se apresuraron hacia la escalera, y el hombre de negro lo persiguió. Chen Wei se dio la vuelta y golpeó a un perseguidor en la barbilla, haciendo que el hombre cayera al suelo. He aprendido estos trucos antes, jadeó, en las sombras grises, nos entrenaron para lidiar con los desertores. Después de que Ye Jin lo siguió, el fantasma de su padre en su cerebro se hizo más claro, y la figura se paró frente a ella, como si estuviera a punto de detenerla para que se detuviera. «No me persigas, Jiner». La fantasía gruñó.
Ella golpeó su cabeza y aceleró su ritmo. No, no puedo parar. Ella gritó, su voz se mezclaba en el ruido de la búsqueda. Entraron en el almacén principal, y los artículos estaban dispersos por todo el suelo, y Chen Wei volcó una caja de madera para bloquear el camino. Aquí. Señaló una puerta lateral y se rodaron, la puerta se atascó. El hombre de negro se acercó, y uno de ellos levantó un palo. Apriértalo, de lo contrario te dejaremos desaparecer para siempre. Ye-Jin se dio la vuelta, agarró el tubo de hierro junto a él y lo rompió con fuerza al enemigo más cercano. El sonido del golpe de metal resonó, y sintió que la ilusión y la realidad estaban entrelazadas, y no podía decir cuál era verdad durante un tiempo. Chen Wei, ayúdame. Ella gritó. Chen Wei saltó, pateó a otro perseguidor y luego abrió el costado. Irse. Salieron del almacén, y la niebla cubrió la calle exterior. Los perseguidores gritaron, pero Chen Wei la llevó al callejón y se escondió en un rincón muerto escondido. Jadeó y se apoyó contra la pared. Tenemos que cavar más, dijo. Acabo de escuchar su comunicación, y mencionaron el señor de la película, el alcalde. Pagó por la sombra gris para usar estos dispositivos, manipular el alma de la persona perdida y mantener vivas a las personas de nivel inferior para siempre con miedo. Ye-Jin hizo clic en su cabeza, y la ilusión se desvaneció gradualmente, y ella se frotó los ojos. ¿Alcalde? Murmuró, esto explica todo. Esto es lo que mi padre investigó ese año. Debe estar demasiado cerca de la verdad. Chen Wei la miró con una mirada tranquila. No podemos parar aquí, pero ten cuidado. Es posible que no puedan usar su mano la próxima vez. Esperaron en silencio que la niebla se disipara, y el sonido en la calle gradualmente volvió a la normalidad. Ye-Jin volvió a poner el lado de nuevo en su mochila, sintiendo una sensación de fatiga vertiendo su corazón. Vamos, encuentre un lugar para descansar primero, dijo. La verdad sigue esperando, encontraremos una manera mañana. La noche estaba a punto de caer nuevamente, y las luces en la capital niebla estaban parpadeando. Dejaron la fábrica paso a paso, sabiendo que la cantidad de esta escena no había terminado. El viento explota por las esquinas de la calle, como el susurro de la ciudad, recordándoles que los animales siempre están acompañados por la revelación. Ye-Jin levantó su abrigo para cubrir la humedad de la niebla de la mañana, y ella y Chen Wei avanzaron a lo largo de la avenida central de la niebla. Las luces de la calle se borraron en un grupo de luces en la delgada niebla, y los edificios de gran altura se encuentran como bestias gigantes, revelando la dualidad de la ciudad. Chen Wei caminó al frente, sus escalones eran estables, sosteniendo un mapa dibujado a mano en su mano. Era el hilo que se apresuró a pelear después de escapar del almacén anoche. Este edificio, dijo suavemente, señalando el edificio con una cortina de vidrio frente a él. La oficina del alcalde está arriba, pero lo que vamos al sótano. La entrada está oculta en el viento en el patio trasero. Ye-Jin señaló y siguió sus pasos. Sus manos tocaron inconscientemente el lado psicológico de la mochila. La cosa era como una antigua placa de piedra grabada con símbolos, con una tenue luz verde en la superficie, recordándole investigaciones pasadas. Pasaron por la puerta principal del edificio principal, evitaron a los peatones de la mañana y se deslizaron en un estrecho callejón. El callejón está lleno de botes de basura y cables de chatarra, y el olor a descomposición se dispersa en el aire. Chen Wei bajó la cintura y revisó una puerta de alambre. La cerradura de la puerta tenía una lente. Lo abriré, dijo, sacando un puñado de herramientas de bloqueo hechas a sí mismo y eliminándolas de su mochila. Recuerde la última vez en el almacén, nos ahorraste protegiendo la puerta. Esta vez, soy responsable de abrir el camino, prestas atención a los alrededores. Ye-Jin miró la entrada del callejón, y el humo hizo que todo se viera borrosa. Sintió una inquietud familiar que se elevaba en su pecho. Está bien, respondió, su discurso tranquilo trayendo una advertencia, pero si hay algún silencio, tenemos que retirarnos de inmediato. La puerta se abrió con un sonido y se deslizaron en ella. Había un corredor oscuro con luces intermitentes y rápidas en ambos lados del corredor, y una capa delgada de polvo estaba cubierta de polvo en el piso. Ye-Jin abrió su instrumento de escritura psicológica, y emitió un ligero zumbido, proyectando una luz virtual, escaneando el muro circundante. El sótano está debajo, dijo, señalando la marca azul en la proyección, los datos muestran una fuente inusual de energía, como un campo electromagnético. Chen Wei miró la proyección, sus cejas fruncieron el ceño. ¿Estás bien? Esa última vez la ilusión. Hizo una pausa, extendió la mano y la palmeó en el hombro. Si eres demasiado duro, podemos parar primero. Ye-Jin sacudió la cabeza, obligándose a ignorar la inquietud en su cerebro. Estoy bien, sigue adelante. Tenemos que llegar antes de que reaccionen.
Bajaron las escaleras, que eran estrechas y empinadas, y cada paso hacía un metal crujido. El aire en el sótano es más frío, manchando el olor quemado de metal y cables eléctricos. La visión de Yehin comenzó a difuminar, y un grupo de nieblas salió de las esquinas de la pared, condensándose en una figura. La figura era borrosa y familiar, y su silueta parecía un padre en la memoria de su infancia. Se paró en las escaleras y levantó la mano, como si le indicara que se detuviera. Jin-ye, deja de perseguirme, sintió una voz baja, y su voz resonó como un eco. La verdad solo te dejará claro. Jadeó, sus dedos agarraron firmemente el costado y sintió que temblaba ligeramente en su palma. Esto es una ilusión, murmuró, y se detuvo involuntariamente. Chen Wei vio la extrañeza y se dio la vuelta y agarró su brazo. ¿Es todo de nuevo?, preguntó, sus ojos llenos de dolor. Es así cada vez. ¿Necesitas que te ayude a apagarlo? Yehin respiró profundamente, sacudiendo la cabeza. No, tengo que enfrentarlo. La imagen del padre siempre parece esto, haciéndome pensar esa noche. Ella dijo, su voz temblando ligeramente, pero sus ojos gradualmente se calmaron. En ese accidente infantil, desapareció para investigar la sombra gris. Ya no puedo escapar. Este fantasma me recuerda algo. Chen Wei señaló la cabeza y la tiró hacia adelante. Entonces deja que sea tu poder, no tu grillete. Recuerda, vamos juntos. Cuando llegaron a la puerta del sótano, la puerta estaba hecha de metal pesado con símbolos extraños grabados en la superficie, como una figura antigua. Chen Beixiu empujó la puerta con fuerza, y la escena del interior lo sorprendió. Una fila de dispositivos de alta tecnología se encuentra en el centro, cada uno de los cuales es tan grande como un pájaro, con luz roja que parpadea dentro, y los cables y las pantallas lo rodean. Se muestran una serie de imágenes de olas cerebrales en la pantalla, y hay figuras virtuales proyectadas junto a ellas. Las figuras están distorsionadas y borrosas, como gritar sin sonido. Ese es el núcleo, dijo Yehin, acercándose a un dispositivo, conectando la proyección del lado. El alcalde usa el ojo de la niebla para controlar el alma de la amante a través de estas cosas. Mira aquí, estos chips pueden leer las ondas cerebrales y crear ilusiones, haciendo que las personas piensen que están siendo vistas y luego controlar su comportamiento. Chen Wei recogió un dispositivo y lo revisó con cuidado. He escuchado antes que usan esto para mantener el orden. Las personas en el resultado final piensan que es la tradición urbana, pero en realidad es de alta tecnología. El alcalde gana dinero para que las sombras grises funcionen para evitar que el público se agite. En este momento, las luces en la habitación se iluminaron repentinamente, y varios guardias negros emergieron de las esquinas, sosteniendo palos y armas en sus manos. ¿Cómo entraste? Uno de ellos gritó y corrió hacia adelante. Esta es un área prohibida, deténgase de inmediato. El latido de Yehin aceleró, apagó la proyección del instrumento de escritura y se escondió detrás del dispositivo rápidamente. Chen Wei, prepárate. Ella gritó, agarrando un cable junto a ella como arma. La confrontación estalló. Chen Wei corrió hacia el guardia más cercano y lo golpeó en el abdomen, haciendo que el hombre cayera al suelo. «¡Los detendré!», gritó y rápidamente evitó el ataque del palo eléctrico. «¿Encuentras la oportunidad de destruir el sistema?». Yehin señaló la cabeza, y la figura de su padre de fantasía apareció nuevamente. Esta vez se paró al lado del dispositivo, como si la bloqueara. «Jin-ye, detente», la fantasía susurra, «esto te destruirá». Pero se apretó los dientes, ignoró el sonido y escribió el lado del dispositivo. «No, no me retraeré esta vez», dijo, insertando la sonda en el instrumento. La escritura lateral comienza a emitir una luz fuerte, la luz verde se cruza con la luz roja del dispositivo, y el aire en el interior parece estar vibrando. Cuando se acercó el guardia, Chen Wei luchó con ellos, y él pateó una postura y bloqueó el camino. «¡Espera!», jadeó, pateando otra rodilla de guardián con un pie. «¿Puedo sostenerlos?». Yehin se centró en el instrumento, sintiendo que la ilusión cambió gradualmente. La imagen del padre ya no era un obstáculo, sino que se convirtió en una fuerza que la hizo recordar su determinación de la infancia. «Padre, eres sacrificado por la verdad, no dejaré que se pague gratis». Ella murmuró, ejecutando el programa de dispositivos de rediseño. De repente, explotó un flash en forma de explosión, el dispositivo comenzó a colapsar, y las figuras en la pantalla desaparecieron una por una, y la luz roja se oscureció. En el caos, los guardias se retiraron, y Chen Wei aprovechó la oportunidad y sacó a Yehin a la salida. «Vamos», él dijo, mientras corrían por la escalera, y detrás de ellos el sonido del dispositivo se bloquea. El sótano de la capital de la niebla comenzó a hacer una gran alarma, pero la niebla en el exterior había comenzado a disiparse.
Cuando salieron del edificio, en la calle, las multitudes comenzaron a reunirse, y la gente en la parte inferior escuchó la explosión y se apresuró. Alguien gritó, ¿es el duro de las sombras grises? ¿Nos han engañado? La noticia se extendió como un incendio forestal, la gente intercambió mensajes y la atmósfera despierta se disipó en el aire. Ye-Jin se paró en la calle, jadeando y mirando todo frente a él. Chen Wei se apoyó contra ella y limpió el sudor de la gran cantidad. Lo hicimos, dijo, su voz sofocante, el núcleo de la manipulación de la sombra gris se rompió y el secreto del alcalde fue expuesto. Señaló, mirando el humo lejano, se estaba desvaneciendo, revelando la calle clara. Sí, pero ese no es el final, dijo, la imagen del padre en su cerebro finalmente se desvaneció y se convirtió en fuerza interior. La verdad nunca termina, la vida de mi padre me hace entender esto. Se quedaron en silencio, y las personas a su alrededor comenzaron a discutir el futuro, y el aire estaba lleno de una mezcla de esperanza y sombra. Ye-Jin se dio la vuelta y se fue con Chen Wei. Las luces de la calle parpadearon bajo el sol. Ella sabía que los secretos de la ciudad continuarían, pero estaba lista para enfrentar el próximo desafío. El viento de la noche sopla ligeramente, trayendo el cambio de los oídos a través de estas calles de evacuación de secciones neblinas.